Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Miramos lo que nos dice la palabra de Dios en Números capítulo 17, y me centro en el versículo 8, donde después de que Moisés tomó las varas de los príncipes de Israel y las puso en el tabernáculo del testimonio, en el arca del pacto, dice la palabra que al otro día, una noche pasaron aquellas varas en aquella arca, y dice que una vara en particular había reverdecido. Era un palo, una vara seca normal, pero había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido frutos. Ya hemos estado mirando en los temas anteriores el significado de reverdecer, de echar flores, arrojar renuevos, y estamos en lo que es el producir fruto, producir almendras. Dice que esta vara produjo almendras. Es lo más maravilloso, es el extremo completo de una vara seca a terminar siendo no solamente una vara que reverdeció, que echó flores, que arrojó renuevos, sino aún produjo almendras, produjo fruto maravilloso de parte de nuestro Dios. Y miramos que la palabra del Señor nos enseña que lo fundamental para poder producir fruto es la bendición de Dios. Como lo dijo Dios allá en Génesis 1:28, y los bendijo Dios, hablando de la primer pareja, Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Para que ellos pudieran fructificar y multiplicarse, lo primero que Dios hizo fue bendecirlos. La bendición de Dios es lo que nos hace fructificar primeramente. La bendición de Dios dice que es la que nos enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Hay muchas cosas en esta vida que parecen buenas, favorables, pero muchas de ellas se convierten solamente en un dolor de cabeza. Pero la bendición de Dios dice que es una verdadera riqueza que no añade tristeza con ella, y es lo que más debemos de buscar, la bendición de Dios sobre nuestra vida para poder fructificar. Es muy difícil, por no decir imposible, fructificar sin la bendición de Dios. La bendición de Dios, repito, nos hace fértiles, nos hace fructíferos, nos ayuda a multiplicarnos, multiplica nuestras fuerzas, como lo dice también en Isaías 40:28, cuando dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da nuevas fuerzas al que se cansa. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, porque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. Estas son las fuerzas nuevas que da el Señor a aquellos que confían en Él, aquellos que esperan en Él, aquellos que caminan con Él. Y la bendición de Dios es ese medio que trae lo que es esa multiplicación de fruto a nuestra vida. El fruto de Dios no viene en nuestra vida, no se produce en nuestra vida por la condición humana en la que nos encontramos. La condición humana en la que nos encontramos determina el fruto humano, pero no el fruto de Dios.
¿Cuál es el fruto humano? El fruto humano, es decir, hay un fruto similar, el fruto humano similar al fruto de Dios, pero que realmente no se compara. ¿Por qué razón? Le pongo un ejemplo. ¿Cuál es, por ejemplo, el fruto de que tenemos todo bien, salud, no hay problemas, tenemos finanzas, tenemos todo bien en la familia, etcétera? Estamos tranquilos, tenemos paz. Todos podemos gozar de una paz que es el fruto de que las circunstancias humanas están tranquilas. Usted tiene buen trabajo, tiene buena salud, no tiene problemas, se siente bien. ¿Quién no se va a sentir bien de esa manera? Todos nos sentimos bien. ¿Está tranquilo? Sí, estoy tranquilo. Mi familia está bien, mi casa está bien, mis finanzas están bien, mi salud está bien, tengo lo que quiero, tengo más de lo que necesito. Pues gloria a Dios. ¿Tengo paz? Sí, tengo esa paz. Esa paz el mundo también la tiene. La tiene cuando tienen todo lo que necesitan, cuando tienen todo lo que desean, cuando tienen salud, cuando tienen economía, cuando no hay problemas. Usted les pregunta, ¿tienes paz? Sí, todo tranquilo, todo en paz, tengo paz. ¿Tu familia en paz? Sí, no hay problemas, todo está en paz. ¿La salud todo bien? Sí, todo bien. Entonces ese es el fruto humano que se produce bajo las circunstancias naturales que son agradables, que son correctas, que son favorables. Entonces ese fruto se da aún en el mundo, naturalmente. El mundo siente cierta alegría, sí. Siente cierta felicidad, sí. ¿Qué es lo que produce esa felicidad? Que todo esté bien en su vida, que todo vaya bien, que no haya malas noticias, etcétera, etcétera. Ese es el fruto humano. El problema con el fruto humano, por ejemplo, la paz humana, que alguien puede tener y dice, ¿tienes paz? Sí, estoy en paz porque todo está tranquilo y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando se levanta una tormenta en la vida de la persona? De repente aparece una enfermedad, de repente las finanzas se derrumban, pierde el trabajo, está en un caos ahora, está a punto de perder la casa, está a punto de no tener dónde vivir, etcétera. Ahí toda su paz se le derrumba, se le desborona. ¿Por qué razón? Porque las circunstancias cambiaron y ahora todo es diferente. Eso destruyó aquella paz que tenía, aquella seguridad que tenía, aquella confianza que tenía. ¿Por qué? Porque ahora su fundamento fue movido y ya no hay nada que lo sostenga con seguridad. Y ahora ya no tiene paz porque la enfermedad, ¿qué va a pasar? Porque las finanzas, ¿qué vamos a hacer? Porque el trabajo, no tengo trabajo por la situación que sea. Ahí se rompe esa paz del mundo, se rompe, se quebra, se destruye. Pero la paz que Cristo nos da es una paz superior a lo que el mundo ofrece. Es una paz que no se quebra, aunque haya adversidad, aunque haya luchas, aunque haya problemas, aunque haya dificultades. Y eso es lo que nos enseña este pasaje acerca de la vara de Aarón que reverdeció. El milagro que el Señor hizo está mostrándonos lo que es la obra extraordinaria de Dios. Cómo Dios puede hacer florecer una vara seca, una vara fuera de su ambiente, porque el ambiente donde un árbol retoña, donde una vara, donde un tronco puede retoñar, es la tierra y el agua. Cuando lo pone en la tierra y hay agua, ahí hay alguna esperanza de que algún tronco, alguna rama pueda reverdecer. Es imposible que una vara seca ya reverdezca. Este es un milagro extraordinario. Pero aún una vara que está ahí batallando, pues en un buen ambiente, una buena tierra y con buena agua, esa vara puede posiblemente volver a retoñar, posiblemente agarrar fuerza. Pero esta vara de Aarón no estaba en su ambiente, en su hábitat, no estaba en el agua, no estaba en la tierra, estaba simplemente fuera de su hábitat, en el arca del pacto. Y allí en esa arca Dios la hizo reverdecer, florecer, fructificar. Ahí la hizo fructificar. ¿Por qué? Porque aunque no estaba conectada con la fuente humana, estaba conectada con la fuente divina. Lo que produce el fruto espiritual es la fuente divina. Lo que produce el fruto sobrenatural es la fuente sobrenatural de Dios. Queremos fruto humano, lo vamos a recibir buscando lo que es el ambiente agradable humanamente, donde nos vamos a sentir bien. Queremos que haya fruto de amor en nosotros. Solo me voy a juntar con los que me aman, solo me voy a acercar a las personas que me aprecian, y voy a rechazar y me voy a alejar de los que no me aman. Y solo en
un ambiente donde me siento seguro, agradable y todo muy bonito, ahí siento que mi amor puede florecer. O si yo amo porque estoy cerca de las personas que me aman, y es fácil amar a quien me ama. Pero cuando Dios me pone en un ambiente contrario a lo que es en mi naturaleza humana, donde me siento que no puedo ahí florecer porque no tengo la tierra, el agua, no tengo el apoyo, no tengo la comprensión, no tengo el amor de los demás, no tengo las cosas que quisiera tener para poder yo también poder amar. Mucha gente dice: yo no puedo amar porque a mí no me amaron, desde niño no me dieron amor, mis padres me maltrataron, me abusaron, me golpeaban, yo no sé amar porque nunca recibí amor. Y tienes razón en un sentido humano, no sabes amar porque nunca recibiste amor, nunca recibiste cariño de tu padre, ahora no sabes dar cariño, amor a tu padre, a tus hijos, perdón. Nunca miraste a tu padre hacerle un cariño, un afecto, algo bonito a tu mamá, y ahora tú creces con tu esposa y eres frío e indiferente hacia ella porque simplemente dices: es que así soy yo, es que así aprendí yo, es que así era mi padre, eso es lo que yo miré en mi casa, este es el modelo que miré y de lo que aprendí, de lo que era un hombre, de lo que era un padre, de lo que era un esposo, y por eso yo soy de esa manera. Y tienes razón, todos venimos conectados a un pasado, a una familia, a costumbres, a mentalidades, a conceptos que nos formaron, que nos moldearon, que nos alimentaron y que crearon en nosotros una idea y un concepto de cómo se debe de tratar a la mujer, a los hijos, el matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces crecimos de esa manera y fuimos conectados con esas fuentes naturales, terrenales, y somos por esa manera, somos como somos. Pero ahora el Señor dice: hijo, yo te entiendo si dices: yo soy así porque así era mi padre, yo soy así porque así me enseñaron, yo soy así porque a mí no me dieron tampoco ese amor y ese cariño. Tienes razón, pero el Señor te dice ahora: hijo, ahora tienes un nuevo padre, ahora tienes una nueva familia, ahora tienes una nueva fuente de amor, de gracia, de bondad, ahora tienes un nuevo ejemplo, un nuevo modelo en quien reflejarte y a quien seguir. No puedes seguir conectado con el pasado, tienes que conectarte con el Señor, con el nuevo modelo que Él te enseña, que Él te muestra, para que puedas extraer de Él la bendición que Él tiene para ti, para que puedas reflejar la imagen del Señor, yendo de gloria en gloria, transformados como por la imagen del Señor. O sea que cada día ir pareciéndonos más al nuevo hombre, a la nueva mujer, a la nueva persona que Dios nos creó para que fuésemos. Pero solamente lo podremos lograr si nos conectamos con la fuente inagotable que produce ese fruto eterno, ese fruto espiritual, ese fruto que permanece, ese fruto superior a cualquier fruto terrenal, a cualquier cosa terrenal. Eso es lo que el Señor nos muestra a través de este pasaje. Nadie puede dar fruto por su propia fuerza. Nadie puede producir fruto por el esfuerzo propio, por su propia fuerza de voluntad, por un propósito humano, por una determinación humana. Nadie puede dar fruto afanándose a querer darlo, deseando querer darlo. Nadie puede dar fruto por sus buenas intenciones. Hablo del fruto real de Dios, del fruto sobrenatural que se produce aunque te sientas como una vara seca, aunque te sientas como una vara que fue arrancada de su medio ambiente, de la tierra, del agua donde estaba. No importa de dónde fuiste arrancado, si estás conectado con Dios, Dios tiene poder para hacerte fructificar en el terreno en el que te encuentres, en el lugar en el que te encuentres. Él tiene el poder para sacarte adelante, para darte la victoria. Pero ¿qué necesitamos? Conectarnos con el Señor. Una rama, cuando usted la mira que comienza a dar fruto, esa rama no se esfuerza en sí para dar fruto,
Si usted mira una ramita de un árbol, de naranjo, de limón, de lo que sea, esa rama da fruto naturalmente. No tiene que proponerse, no tiene que esforzarse, no tiene que tratar de hacerlo, sino lo da solo el fruto, porque está conectada al árbol. Y corre la savia del árbol, de ese tronco, corre a través de la rama, alimentándola y produciendo el fruto en esa rama. No es la rama la que produce el fruto, es el árbol, es la savia, es el tronco. Nosotros sin Cristo no podemos producir ningún fruto, pero conectados con Cristo podemos producir fruto sobrenatural, fruto maravilloso de parte de Dios, que realmente bendecirá nuestra vida, bendecirá nuestra vida. Vamos a avanzar y vamos a ir mirando diferentes aspectos de lo que estamos asimilando. Génesis capítulo 41, acá nos quedamos en nuestro tema anterior y leemos el versículo 50 al 52. El ejemplo que comenzamos mirando en nuestro tema anterior fue el ejemplo de José, cómo él fue arrancado de su fuente natural y cómo fue plantado en un ambiente hostil, un ambiente desagradable, abusivo, destructivo humanamente hablando, pero como Dios lo hizo florecer. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El ejemplo que miramos de José, cómo él fue un jovencito que fue arrancado de su tierra, de su familia, de su hogar, de su fuente, de donde él se sentía con libertad y habilidad para poder florecer, para poder fructificar, para poder realmente llegar a ser alguien en la vida. En la casa de su padre pensaba que lo podía hacer, pero ahora había sido traicionado por sus hermanos. Lo habían tratado de matar y luego lo habían vendido como esclavo. Y estando en la tierra extranjera de Egipto como un esclavo, ¿qué futuro le podía esperar a este joven? ¿Qué esperanza podía tener? Solamente era la muerte, vivir como esclavo y morir sería su única salida como esclavo. Era lo único que le esperaba. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que José nunca perdió ni esperanza, ni confianza, ni fe en Dios. Perdió la casa, perdió la familia, perdió papá, perdió mamá, perdió hermanos, perdió libertad porque terminó como un esclavo, perdió muchas cosas, pero lo que no perdió fue su fe en un Dios todopoderoso que lo sostendría en cualquier lugar, en cualquier condición, en cualquier circunstancia donde él se encontrara. Eso es lo que no perdió. Tú podrás perder, mi hermano, una casa y estás expuesto a hacerlo, un carro, podrás perder la salud, podrás perder aún hasta una familia, lamentablemente, podrás perder muchas cosas, pero mientras no pierdas tu fe, vas a mantener lo más importante y vas a llegar un día a la gloria de Dios, triunfando con fruto, con bendición. Y mientras Dios te tenga en esta tierra, vas a frutificar, vas a ser bendecido por mucho que hayas perdido en esta tierra. Entonces la palabra nos enseña que José, a pesar de todo lo que perdió, Dios lo hace fructificar, Dios lo hace reverdecer. Pero ¿qué tuvo que pasar para que esto sucediera? El versículo 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito, o sea, su primer hijo, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre.
Entonces lo primero que miramos, que Dios lo hizo olvidar, y mirábamos que eso de olvidar no significa borrarse de la memoria, sino que esto de olvidar significa superar. Esto de olvidar significa que la herida se sanó, que la herida cicatrizó, que no siguió él hundido en aquella desgracia con un complejo de víctima, diciendo estoy enojado, estoy lleno de odio por lo que me hicieron mis hermanos. ¿Cómo pudo ser que ellos me traicionaran? Lleno de amargura, lleno de rencor hacia ellos por lo que le hicieron. Una persona que se quede en esa condición amargada, llena de odio por todo lo que ha pasado en la vida, lo que ha pasado en su caminar, es una persona que nunca podrá fructificar. Nunca podrá Dios hacer ese milagro en tu vida de hacerte fructificar a pesar de lo que hayas vivido, a pesar de lo que hayas pasado. El diablo le hace creer a las personas: por cuanto has pasado esto y esto y esto, mira el fracaso que tuviste, mira la situación que pasaste, mira el abuso, mira el maltrato, mira lo que has vivido. Para ti ya no hay futuro. Se rompió tu hogar, se destruyó tu matrimonio, pasó esto, pasó lo otro. Para ti ya no hay futuro. Eso es lo que el diablo quiere que creas. Pero mientras creas en Cristo Jesús, sigue habiendo futuro para todo aquel que confía en el Señor, que se agarra del Señor, que espera en el Señor, que depende del Señor. Sigue habiendo futuro, no se ha acabado. Y José entendía eso. Por eso él se agarró del Señor, y el Señor lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Por eso dice que llamó el primer nombre de su primer hijo Manasés. Dice, lo llamó Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, todo el dolor. Sanó mis heridas, sanó mi corazón, sanó mi sufrimiento. Eso lo necesitamos para que venga el segundo hijo. No puede nacer el segundo hijo si no nace primero el primer hijo, ¿verdad? Nunca puede nacer primero el segundo. O alguna mujer que tuvo 5 hijos tuvo primero el quinto y al último el primero. No, ¿verdad? Primero tiene que tener el primero y luego el segundo y luego el tercero, y ahí va en ese orden. Pues el orden que nos muestra la palabra no es simplemente casualidad, que el primero fue Manasés y que le llamó Manasés nomás por casualidad, diciendo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y luego viene el segundo, llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. No funciona al revés. No es que Dios me va a hacer fructificar en la tierra de mi aflicción primero y voy a estar fructífero y bendecido, y luego me voy a olvidar de mi dolor, y luego van a sanar mis heridas, y luego voy a perdonar a quien me dañó y a quien me lastimó. Primero Dios me va a hacer fructificar y luego después olvidaré. No funciona de esa manera. Así es como nosotros queremos que funcione. Así es como le decimos nosotros a Dios muchas veces: Señor, primero bendíceme, primero hazme fructificar, primero dame abundancia, primero dame tantas cosas que necesito, y luego sanaré mis heridas ya cuando lo tenga todo. Pensamos que necesitamos tener todo lo que queremos o lo que pensamos que necesitamos para poder sanar nuestras heridas, pero no es de esa manera. Dios no te va a hacer fructificar si primero no te hace olvidar. O sea, si primero no te sana tu corazón, si primero no sana tus heridas, si primero no sana el rencor, el odio, la amargura, todo lo que dejó, aquella traición, aquella tragedia, aquella situación desagradable que viviste. Si el Señor primero no viene y sana tu corazón, nunca podrás fructificar verdaderamente en la tierra de tu aflicción. Siempre vivirás en la aflicción, siempre vivirás recordando tu dolor, tu daño, tu herida, tu sufrimiento, lo que te pasó, lo que te hicieron, pobrecito de ti, y siempre vivirás
estás en ese concepto y en esa mentalidad y nunca saldrás de ahí. Y una persona que siempre vive sin superar ese dolor, sin olvidar ese pasado, es una persona que vive siempre culpando a los demás por su desgracia. Yo estoy como estoy por la culpa del fulano que me desgració la vida. Yo estoy como estoy por el abuso que sufrí de niño, de niña. Yo estoy como estoy porque a mí nunca me apoyaron, a mí me traicionaron, a mí me engañaron, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro. ¿A quién no le han hecho algo? ¿Quién no ha pasado una cosa desagradable en la vida? Yo creo que todos la hemos pasado. Pero no te quedes viviendo y reviviendo. El resentimiento es revivir una vez y otra vez y otra vez y otra vez el mismo dolor, la misma experiencia, la misma traición, el mismo fracaso, el mismo golpe. Eso es lo que se repite y es un círculo vicioso del que nunca sales. Terminas como Israel en el desierto, caminando pero sin llegar a ningún lugar, avanzando pero sin llegar a ningún propósito, a ninguna meta. Solo daban vueltas en círculo. Y así va caminando toda persona que guarda el rencor, que guarda las heridas, que guarda la amargura, que guarda el resentimiento, que no perdona, que no se dispone a decir: Señor, es cierto, pasé esta mala experiencia, pero rehuso quedarme viviendo en ella. Me levantaré y me agarraré de mi Dios, y mi Dios sanará mis heridas y restaurará mi vida y me ayudará a olvidar mi dolor, a superar mi fracaso, a pasar mi situación difícil y a poder salir adelante. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, cuando hacemos eso, eso es lo que nos ayuda a que venga el segundo hijo. Repito, no puede nacer el segundo hijo si primero no nace el primer hijo. El primer hijo es Manasés. Dios me hizo olvidar, Dios me sanó, Dios me liberó, Dios me restauró de todo mi trabajo, de toda la maldad, de todo lo que pasé acá como esclavo en Egipto y en la cárcel, y todo este trabajo que he vivido estos años, y de toda la casa de mi padre, las traiciones de mis hermanos, el odio de ellos, la envidia de ellos, el intento de matarme, el venderme como esclavo. Dios me ha hecho olvidar, me ha sanado mi corazón. Todas esas malas experiencias que tuve dentro de mi propia casa. Hay quienes las peores experiencias no las tuvieron fuera de casa. Hay quienes las peores experiencias las han tenido dentro de casa, con problemas, con rivalidades, con abusos, con maltratos, con cosas fuertes que han vivido dentro de la misma casa. Y el Señor dice: hijo, yo te entiendo, hija, yo te entiendo, yo sé lo que has vivido, yo sé lo que has pasado, pero no te quedes en ese dolor. Levántate, que yo tengo fruto para tu vida. Yo tengo fruto para hacerte reverdecer, para hacerte fructificar, para hacerte florecer. Yo tengo fruto para tu vida. El versículo 52 dice entonces: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar. Pero lo hermoso es que no solamente lo hizo fructificar, sino dónde lo hizo fructificar. No dice: Dios me hizo fructificar en una tierra fértil, llena de agua, llena de ríos, llena de corrientes hermosas, con un cuidado especial de un jardinero especial que me atendía diariamente. No, dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar aun cuando estaba desconectado de la fuente natural. Puedo producir aún un fruto más real, más grande, más dulce, más sobrenatural, cuando me conecto con la fuente de Dios, con la fuente de vida eterna. Esa es la fuente que me hace fructificar. Esa es la fuente que me hace producir fruto en la tierra de mi aflicción, en la tierra de mi dolor. Entonces José fructificó en medio de la aflicción, como esclavo, en la cárcel, bajo situaciones terribles, acusaciones falsas de que había querido abusar de la esposa de Potifar y tantas otras cosas que pasó, que yo creo que la Biblia no nos da detalles específicos de todo el sufrimiento que pudo haber pasado como esclavo, los maltratos,
todos los gritos, los abusos, los latigazos que como esclavos estaban siempre expuestos a todo ello, a recibir todo ello. Pero José, Dios lo hizo fructificar en esta tierra. Si a José lo hizo fructificar en esta tierra, miramos que él es una similitud, es una figura de esta misma vara que reverdeció. Pero ahora ya miramos esa vara en términos de una persona, de un ser, en este caso de José, reverdeciendo, fructificando. Y si José pudo fructificar en la tierra de su aflicción, tú también puedes fructificar en la tierra de tu aflicción. No esperes estar en una tierra cómoda, en una condición agradable para poder fructificar. No digas, hermano, yo cuando se arregle este problema, cuando se solucione esta situación, cuando cambie mi esposo, cuando tenga el apoyo de mis hijos, cuando tenga mejores finanzas, cuando consiga un mejor trabajo, cuando ya tenga mi casa propia, cuando etcétera, etcétera. Esa es una fantasía y una falacia. Cuando no servimos a Dios con lo poco que tenemos, menos le serviremos con lo mucho. Cuesta más servir a Dios con lo mucho que servir a Dios con lo poco. Por eso el que no sirve a Dios con lo poco que tiene, con lo poco que puede, difícilmente lo servirá con lo mucho que pueda llegar a tener. No esperes el querer tener o llegar a tener, o que todo se arregle para fructificar. No, el Señor dice: yo voy a mostrar mi poder y mi grandeza en hacerte fructificar, primeramente sanando tus heridas, sanando tu dolor, sanando aquello, y entonces te haré fructificar. No esperes que primero te haga fructificar para tú después poder sanar. La gente piensa que solo cuando se arregla todo en su vida, entonces pueden fructificar, entonces pueden sanar. Ya estoy lleno de fruto, ya tengo todo lo que quiero, ahora sí puedo sanar. Dios dice: yo trabajo al revés. Yo primero te sano, aunque estés en el caos, aunque estés en la desgracia, en la miseria, aunque estés lleno de problemas. Yo primero te sano, y después de que te sane, el fruto vendrá natural, el fruto brotará solito. El fruto comenzará a brotar de tu vida sin que te esfuerces, sin que te esmeres. El fruto llega solo si nosotros trabajamos con el corazón, si nosotros le permitimos a Dios trabajar con nuestro corazón, con nuestro interior, con nuestra vida. El fruto brota solo. Lo que impide que el fruto brote, que el fruto se desarrolle, es nuestra condición espiritual, es lo que más nos afecta. Veamos un ejemplo rápidamente. Hebreos capítulo 12, versículo 12 en adelante. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El consejo de Dios en palabras prácticas ahora, para poder hacer lo que José hizo, para que podamos tener estos dos hijos, para que podamos tener a Manasés. Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Dios sanó mi corazón. Dios restauró mi vida. Dios me levantó internamente. Primeramente obró en mi corazón. No primeramente me levantó y me puso en el palacio de Faraón y me puso como jefe y como patrón. No hizo primero eso, no. Primero me sanó, primero me restauró, primero trabajó en mi corazón y después me hizo fructificar. Ahora, mirando eso en otros términos, lo leemos como lo dice Hebreos: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Este es el deseo de Dios.
Levantar las manos caídas. ¿Qué significa levantar las manos caídas? Las manos en este pasaje son símbolo del corazón, el corazón caído. Levantar las manos caídas no simplemente es decir, pues voy a levantar mis manos y constantemente voy a estar levantando mis manos hacia Dios. No, de nada sirve levantar mis manos físicas si mi corazón está caído, si mi corazón está lleno de amargura, lleno de odio, lleno de rencor. Todo corazón enfermo es un corazón caído. Todo corazón resentido es un corazón caído. Todo corazón amargado es un corazón caído. Todo corazón que alberga el odio es un corazón caído. Entonces, cuando dice por lo cual levantar las manos caídas, está diciendo endereza tu corazón, levanta tu corazón hacia Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere restaurarte, pero levanta tu corazón hacia Dios. Levantar nuestro corazón hacia Dios significa entregarle nuestros fracasos, nuestro dolor, nuestras heridas, nuestro pasado, todo aquello que nos amenaza, todo aquello que nos mantiene caídos, todo aquello en lo que nos excusamos, todo aquello con lo que justificamos nuestra pobre condición espiritual en la que muchas veces vivimos. Dice el Señor: deja de excusarte, deja de justificarte, deja de culpar a otros, deja de usar tantas cosas como excusa para quedarte ahí y hacer creer a la gente que tienes derecho en quedarte ahí y que tienes razón en estar como estás, porque al fin y al cabo todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido, dice Dios, no te apoyes en excusas, no te apoyes en justificaciones. Eso no te va a sacar adelante, eso te va a hundir más en ese mismo hoyo. Mejor clama a la sangre de Cristo, que tiene poder para restaurar, para sanar, para limpiar, para levantar tu corazón a la presencia de Dios. Entonces las manos caídas tienen que ser levantadas y las rodillas paralizadas. Nuestro caminar delante de Dios, que un día sí, un día no, un día quiero, otro día no quiero, afirmarnos en el Señor. Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Las sendas derechas, las sendas de agrado a Dios, buscar enderezar nuestro camino delante de Dios. Y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad. Y termina diciendo el versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la amargura nos puede detener. Dice que puede estorbarnos para no alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo multiforme de Dios. La gracia de Dios comienza con la salvación. La gracia de Dios es el regalo que Dios nos da a cada día, de vida, de fuerzas, de bendición. Todo lo bueno que tenemos de Dios, todo lo bueno que recibimos a cada día, es por gracia de Dios. Es un regalo inmerecido de Dios. Es el favor de Dios extendiéndose hacia nosotros. Es la paciencia, es la benignidad, es la longanimidad de Dios hacia nuestras vidas. Es todo el favor de Dios derramándose sobre nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios, que podemos perder la gracia de Dios, que podemos quedar fuera de la gracia de Dios. Dice que por una raíz de amargura, es decir, por el corazón que no supera, que no entrega, que no sana aquel fracaso, aquel dolor, aquella herida. Dios nos llama a salir adelante, a superar todos esos retos para poder recibir esa gracia de Dios. Y cuando recibes esa gracia de Dios te hace florecer, te hace fructificar, te hace reverdecer. Esa gracia de Dios te ayuda, te fortalece, te levanta, te sustenta, te da ánimo para seguir, te da visión para mirar lo que ya no podías mirar, te hace creer una vez más que sí es posible caminar, que sí es posible superar las adversidades, que sí es posible restaurar los matrimonios quebrados, que sí es posible confiar
confiar y esperar en que Dios alcance ese hijo perdido que aún no viene a los caminos de Dios. No te resignes, no te des por vencido, por vencida. Agárrate de la gracia de Dios. Pero la manera más efectiva como la gracia de Dios entra, te sostiene, te apoya, te hace florecer y fructificar, es cuando nuestro corazón está sano. Un corazón enfermo es el mayor estorbo para que la gracia de Dios se manifieste y obre en nuestra vida. Un corazón sano es un recipiente donde la gracia de Dios se manifiesta de una manera muy hermosa. Entonces estamos mirando esos recursos sobrenaturales, esa fuente de vida eterna, esa fuente que nos ayuda a fructificar, agarrarnos de Dios, confiar en Dios, depender de nuestro Dios. Avanzo en nuestro tema porque el tiempo es corto y quiero tratar de avanzar lo más que pueda. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Veamos lo que dice la palabra en este pasaje. Versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Qué hermoso lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Habacuc está ahora expresando algo similar a lo que nos decía la palabra sobre José y sobre, por supuesto, la vara de Aarón. Lo dice de esta manera ahora usando una terminología diferente, ya más práctica, aplicada a nuestra vida. Y Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué está hablando? Todo el sustento del hombre del tiempo antiguo. El sustento del hombre del tiempo antiguo eran sus higueras, eran sus vides, eran sus olivos, sus labranzas, sus ovejas, sus vacas. Era a lo que se dedicaban, la vida de campo. Hablando, repito, de el que era ganadero y tenía sus vacas, pues esa era su base, su fortaleza, su sustento. El que tenía sus ovejas, pues sus ovejas. El que tenía labranzas, pues sus labranzas. El que tenía vides, el que tenía higueras, el que tenía olivares. Cada uno dependía de aquello, era su fuente de sustento. Pero Habacuc dice: mi fuente de sustento va más allá de una higuera que florezca o no, va más allá de una vid, va más allá de un olivo, va más allá de una labranza, de una oveja o de una vaca, va más allá de todo ello. Con todo eso yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Aunque me falte todo eso, aunque no haya la provisión natural. Esto es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Cuando nos falta el trabajo, es faltarnos lo que es que la higuera no florezca, o que las vides no den fruto, o que el producto del olivo no esté, o que los labrados no den mantenimiento, o que se nos mueran las vacas o las ovejas. Para una persona de campo que se dedica a ser ganadero y tiene sus vacas, y llega una peste y llega un problema que comienzan a morir y nomás quedan tiradas en el campo, eso es devastador. Ahí está su futuro, ahí está su esperanza, ahí está su fuente de vida, sus vacas, sus ovejas, su labranza. Pero Habacuc dice: yo entiendo que todo esto humanamente es necesario, pero aunque todo esto llegue a faltar, aunque todo esto llegue a carecer mi vida de ello, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar.
Él confiaba y sabía que el Dios de los cielos tenía poder para sostenerlo. Hoy lo podríamos decir: aunque pueda perder mi trabajo y ya no lo tenga, aunque mi cuenta de ahorros en el banco se quede en cero, aunque la salud se me deteriore y me sienta mal, aunque haya problemas a mi alrededor y tenga dificultades, con todo esto yo aún así me gozaré y me alegraré en el Señor, que es mi Salvador, que es mi salvación. Él es mi fortaleza. Él hace mis pies como de sierva. Entonces ahí está nuestra conexión con esa fuente divina, esa fuente de lo alto. No hay ninguna carencia que podamos tener que nos impida frutificar. Pregúntate tú qué tanto fruto estás dando. Y pregúntate por qué causa no estás dando el fruto que deberías dar o que deberíamos dar. Y generalmente vamos a encontrar carencias en nuestra vida en la cual nos excusamos. Es que no tengo el apoyo de mi esposo como quisiera. Es que no tengo la esposa que yo necesitaba. Es que mis padres no me comprenden. Es que mis hijos son muy rebeldes. Es que mi trabajo me despidieron. Es que y comenzamos a culpar que alguna situación humana que tenemos, que no es lo que quisiéramos tener, que esa es la causa por la cual no podemos fructificar. Yo no puedo ser paciente porque ¿cómo voy a ser paciente en medio de un problema tan grande como el que tengo? ¿Cómo voy a ser paciente tolerando situaciones como las que estoy viviendo en mi familia? Entonces pensamos que porque estamos viviendo en adversidad no podemos dar un fruto real de Dios. Pero el que no podemos dar es el fruto natural, la paciencia natural, el amor natural. Ese solo da en un ambiente muy agradable y muy bonito. Pero el ambiente de Dios, la presencia de Dios, nos hace producir el fruto de Dios, que es un fruto sobrenatural, que no depende de las fuentes humanas, que no depende de las condiciones humanas, que no depende de las circunstancias humanas. Por eso dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, no importa, aunque las vides no den frutos, aunque el olivo no dé su producto, aunque las labranzas no den mantenimiento, aunque no haya vacas ni ovejas, no importa lo que falte, tengo a mi Dios, tengo a mi Señor. Él me ayudará a fructificar, Él me bendecirá, Él me sustentará, Él me sacará adelante. La confianza estaba en Dios por encima de todas las cosas. Salmo 92, oiga cómo lo dice el salmista usando otra terminología, en el versículo 12 al 15. Salmo 92, versículo 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Qué hermoso, ¿verdad? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, grandes, fuertes, robustos, vigorosos, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Cuando habla de plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán, está hablando de lo que es la presencia de Dios, que simbolizaba en el tiempo antiguo el templo de Dios. Ahí literalmente estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Ahora sabemos nosotros que la casa del Señor ya no es este tabernáculo, este edificio. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y que ahora Dios vive en nosotros, habita en nosotros, camina con nosotros.
donde quiera que vamos, donde quiera que caminamos, allí está el Señor con nosotros. Entonces ahí es donde nosotros debemos de florecer. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Cuando aquí dice plantados en la casa del Señor, para nosotros es como decir plantados en la presencia de Dios, con una buena relación con Dios. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Ahí se manifestará esa flor, la vara de Aarón reverdeciendo, la vara de Aarón floreciendo y la vara de Aarón fructificando. Primeramente habla de que el justo florecerá, será como la palmera, crecerá como cedros en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Oiga lo que dice el versículo 14: aún en la vejez fructificarán. Fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que no hay injusticia en él. Muchas veces pensamos que cuando vamos llegando a la vejez, porque vamos llegando a la vejez, yo ya no sirvo para nada, yo ya mi tiempo ya pasó, yo ya qué fruto voy a poder dar. Yo podría dar fruto en mi juventud, yo podría emprender cosas y lograr metas y hacer muchas cosas en mi juventud. Si pudiera regresar el tiempo y vivir y tener otros 20 años, llegar a tener 20 años una vez más, pues qué bueno, ahí emprendería muchas cosas una vez más y me propondría hacer esto y lograr lo otro y llevar mucho fruto. Pero ya estoy viejo, ya estoy anciano, ya los años me pasaron, ya no puedo fructificar. Eso es lo que el diablo dice, eso es lo que el diablo quiere que pienses. No importa si eres viejo, no importa si eres pobre, no importa si tienes recursos limitados, no importa tu condición humana, aún en la vejez, aún en la pobreza, aún en la enfermedad, aún en la situación que estemos viviendo, pon ahí la condición en la que tú estás y se aplica de igual manera la palabra de Dios a tu vida. Aún en la vejez para el que está viejo, aún en la enfermedad para el que está enfermo, aún en la pobreza para el que cree o dice que está pobre, aún en los problemas para el que dice yo no puedo fructificar porque tengo problemas. No, aún en los problemas fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que no hay injusticia en él. No hay límites para Dios. Él nos hace fructificar, Él nos bendice, Él nos usa de diferentes maneras. Yo entiendo que un hombre o mujer de 70 años no puede competir con un joven de 20 años o con una jovencita, porque sus fuerzas no son las mismas, porque su salud no es la misma, porque su condición no es la misma. Y a lo mejor no vas a poder correr como un joven de 20 años, pero Dios te hará fructificar de diferentes maneras. Dios te usará para aconsejar, para testificar, para buscar ser una bendición para diferentes personas de diferentes formas. No necesitamos querer hacer lo que hacíamos a los 20 años. Cada etapa podemos hacer diferentes cosas. En cada etapa podemos fructificar de diferente manera. Si tú dices yo ya no puedo hacer, hermano, lo que hacía a los 20 años, está bien, no tiene nada de malo, el tiempo ha pasado. Pero en la etapa que tienes, en la edad que tienes, en la condición que tienes, hermano, yo ya no puedo ni siquiera tener hijos porque ya pasó mi tiempo. Está bien, ya no puedes tener hijos, pero a lo mejor tienes nietos y puede ser una bendición maravillosa para ellos. Algo Dios quiere hacer en tu vida, algo Dios tiene para tu vida. Yo no sé de qué manera Dios te quiere usar, yo no sé en qué área, yo no sé en qué lugar, pero lo que sí te digo es que no es demasiado tarde. No es demasiado tarde, porque ya estés en tal edad, no es demasiado tarde. La edad que sea, las limitaciones que tengas, Dios te puede y te quiere hacer fructificar sin importar esa situación o esa circunstancia. ¿Qué tengo que hacer?
tengo que agarrarme de Él, tengo que confiar en Él, tengo que abrirle mi corazón, dejar atrás mi dolor, dejar atrás mis heridas, sanar mi corazón, permitir que Él sane mi corazón, permitir que Él me libere de mi amargura, de mi odio, de mi rencor, de los estorbos que me limitan, para que la gracia de Dios llegue a mi vida, sobreabunde en mi vida y me haga fructificar de una manera maravillosa. Le termino con este pasaje, Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¡Qué maravilloso! Esta es la base para que podamos fructificar como la vara de Aarón. Esta es la base para poder fructificar, como dijo Habacuc, aunque falte lo que falte. Para poder fructificar, como dijo el salmista, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos, llenos de fruto, verdes, fuertes. Para poder fructificar como José lo hizo, y como asimismo miramos en la palabra que muchos lograron hacer esto, es permaneciendo en el Señor. Si algo miramos en este pasaje, cuando el Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El fruto es indispensable en nuestras vidas, hermanos. El fruto es indispensable. No tengo todo el tiempo que quisiera para ampliarme más en este punto, en este tema, pero es un riesgo no dar fruto. Es un riesgo no dar fruto. ¿Por qué? Porque dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, no puede permanecer uno simplemente a medias. Dice: o llevas fruto y te podaré para que lleves más fruto, o no llevas fruto y te arrancaré y te quitaré porque no llevas fruto. Entonces para el Señor es muy importante que llevemos fruto, que demos fruto. Es esencial, para eso nos creó. Hermanos, aquellos que tenemos algún arbolito de fruto en casa, y ese arbolito no da fruto cuando debería de dar fruto, generalmente termina uno arrancándolo y quitándolo, porque lo único que está consumiendo es tierra y agua, y no sirve para nada. Entonces uno lo que desea es que aquel arbolito dé fruto. El arbolito, cuando comienza a dar fruto, se alegra uno como dueño de ese arbolito, y lo abona y lo trabaja y lo cuida, y se goza con aquel arbolito porque da mucho fruto. Pero árbol que no da fruto es cortado, es quitado. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Del versículo 4 en adelante, vea cómo hace énfasis en una sola cosa. ¿Cómo vamos a llevar fruto? ¿Cómo puedo llevar fruto? ¿Cómo le hago para llevar fruto? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aclara y afirma la importancia de permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tampoco ustedes pueden llevar fruto por sí mismos si no permanecen en mí, dice el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto. Vuelve a hacer el énfasis: el que permanece en mí y yo en él, permanecer, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quieres ser paciente? ¿Quieres tener amor? ¿Quieres tener fe? ¿Quieres tener dominio propio? ¿Quieres tener un montón de frutos? Y no puedes, porque no permaneces en él. No permaneces en él, y solo permaneciendo en él podemos llevar este fruto. El que en mí no permanece, vuelve a hacer énfasis en la misma palabra, permanecer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué le espera a la rama, al pámpano que no da fruto? Secarse, como la vara de Aarón cuando estaba seca. Y cuando sigue seca y no florece y no reverdece y no fructifica, lo recogen y los echan en el fuego, porque una vara seca solo sirve para la leña, para el fuego, y arden. Este es el fin de toda rama, de todo pámpano que no lleva fruto. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vuelve a hacer énfasis en lo mismo: permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bendito el nombre del Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Quieres saber qué hace sonreír al Señor y alegrarse y decir: cómo me alegro? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando el Padre nos mira llevar fruto, nos mira como miramos nosotros, repito, ese arbolito lleno de fruto, que las ramitas se le quebran casi de tanto fruto que tiene. Y se miran lindos y hermosos, sin importar si es un naranjo, un durazno, lo que sea. Se mira hermoso el arbolito lleno de fruto. Y uno se goza y uno dice: este árbol merece que le eche más agua, merece que lo atienda mejor, merece que le eche abono, que le eche, etcétera. Se goza uno mucho, pues Dios dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que llevemos fruto, aunque nos sintamos como varas secas, aunque nos sintamos como ramas arrancadas de nuestra fuente natural, de nuestro trabajo, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de lo que sea. Dios quiera y no estés arrancado de tus fuentes naturales, que son una bendición para tu vida. Pero aunque así fuera, que de alguna manera estuvieras arrancado de alguna de esas fuentes, Dios dice: si te conectas conmigo, por eso dice: permaneced en mí. Si permanecéis en mí, permaneced en mí. Si permanecéis en mí, si mi palabra permanece en vosotros y vosotros en mi palabra. Y siempre habla de permanecer, permanecer. Permanecer en Cristo, con esto le termino. Permanecer en Cristo no es permanecer en una religión. No es lo mismo que permanecer en una iglesia. No es lo mismo que permanecer en un culto. Podemos permanecer en una religión, podemos permanecer en una iglesia, la que sea. Podemos permanecer en un culto y no permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es estar conectados con Él, es que su presencia esté en nuestra vida, es que su palabra esté en nosotros y nosotros estemos en su palabra. Permanecer en Cristo es más que tener una religión. Por eso hay personas que piensan que permanecer en Cristo simplemente es permanecer llamándose cristianos, y hay muchos que se llaman cristianos que no permanecen en Cristo, que están separados, cortados de Cristo. No corre a través de ellos la presencia de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, la palabra de Dios. Si permaneciereis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros,
Ahí es donde está la permanencia. Tú en Él, Él en ti. Tú en su palabra en ti. Cuando permaneces en Él y Él en ti, dice: pide lo que quieres y yo te voy a bendecir. Pídeme y yo te daré. Te bendeciré, te haré florecer, te haré reverdecer y te haré fructificar. Porque el fin de Dios es que fructifiquemos. Por eso termina diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, si eres como la vara de Aarón, que estaba seca, pero en la presencia de Dios reverdeció, en la presencia de Dios floreció, en la presencia de Dios fructificó. Seamos nosotros como esas varas. Permanezcamos en Cristo, permanezcamos en su presencia, permanezcamos en su palabra, permanezcamos con una buena relación con Él, permanezcamos en Él y vamos a florecer, porque separados de Él nada podremos hacer. O sea, no brotará ningún fruto espiritual de nosotros. Todo será natural, y el fruto natural se cae en el primer viento que sopla. La primer tormenta que nos cae nos tumba todo ese fruto, porque ese fruto es superficial. Necesitamos algo sobrenatural. Pongámonos de pie en esta hermosa mañana y vamos a hablar con el Señor.